Hola, mi nombre es Alejandro Vázquez y les voy a presentar los resultados que tuvimos en el reto sobre la unidad de formación, análisis y mejora de un proceso con métodos estadísticos. Em, a rasgos generales, pues esta materia trató, como su nombre lo dice, sobre la mejora de procesos con métodos estadísticos vistos previamente en clase, y esto aunado a una problemática previamente identificada, que en nuestro caso fue que nos enfocamos en la área del almacén, y la problemática que identificamos era la pérdida y el sobrante de material que tenían, al igual que un problema en la cuantificación y control sobre su inventario. Entonces, lo que nosotros buscábamos era realizar un intervalo de confianza que nos dijera el punto de reorden para sus productos, y obviamente que esto no retrasara sus proyectos ni tuvieran pérdida de clientes por no tener el control exhaustivo. Todo esto lo realizamos mediante diferentes metodologías. Primeramente realizamos un análisis FODA, donde nosotros identificamos las fortalezas y las debilidades, las cuales están internamente en la empresa. Y por otra parte, igual identificamos oportunidades y amenazas. Estas se encuentran en la parte externa de la empresa. Esto nos ayudó a identificar o a implementar y de igual manera idear algunas estrategias para atender áreas de oportunidad en la empresa. Y una muy llamativa para nosotros fue considerar eh, la realización de auditorías periódicas sobre el inventario. Por otra parte, igual realizamos un diagrama de flujo sobre el proceso que llevan en el área de almacén, con el fin de poder saber o deducir en qué partes del proceso es donde se pueden presentar las fallas o las deficiencias del área, ¿no? Del inventario. Posteriormente realizamos igual un diagrama de Ishikawa, donde podíamos desglosar o desmembrar el problema en diferentes categorías. Nosotros que, como mencioné anteriormente, nos enfocamos en las deficiencias y falta del control en el almacén, y estas las categorizamos en materia prima, máquinas, medición, mano de obra, método. En el medio ambiente no tenemos nada porque en sí no influyen los fenómenos naturales directamente en el proceso de inventario. Los más llamativos que tenemos aquí, pues son que no está estandarizado el proceso de inventario, y hay una falta de comunicación entre las distintas áreas. Por otra parte, igual las diferencias que tenemos entre el inventario y el sistema SAE. De igual manera, realizamos un AMEF. Este fue los más significativos para la identificación de nuestro problema, pues nos ayudó a observar cuáles son los riesgos de mayor severidad. Estos riesgos de mayor severidad igual se ven aunados a que tienen un impacto medio alto y una probabilidad igual media alta de ocurrir. ¿Qué quiere decir esto? Que la probabilidad media alta de ocurrir es que sí ocurren más de 2 o 3 veces al año, y el impacto sí repercute muchísimo, hablando en términos de dinero. Como podemos apreciar, todos tienen un tipo de riesgo negativo porque sí afectan directamente y negativamente a la empresa, y nosotros nos basamos en las actividades que explicamos en el diagrama de flujo, para poder identificar los riesgos. Lo siguiente que realizamos fue una matriz de priorización, donde el personal de la empresa nos ayudó contestándola. La magnitud, gravedad, capacidad de beneficio están calificadas del 1 al 5, donde el 5 es el más alto nivel. Y lo que podemos apreciar es que dos de los problemas más grandes que tienen es la rotación del personal y el espacio limitado. La rotación del personal ya la habíamos identificado desde el principio porque cada que íbamos 2 o 3 semanas, había una persona nueva en nuestra área. Entonces, sí era difícil a veces preguntarle cosas porque no sabía mucho del proceso o estaba aprendiendo. Y en cuanto al espacio limitado, es algo en lo que ya están trabajando porque están en proceso de expansión. Entonces, a pesar de que no hay mucho espacio ahorita en la empresa o en los almacenes, sí es algo en lo que ya están trabajando. Por otra parte, ahora en nuestro análisis estadístico, nosotros nos basamos en 4 tipos de motores, eh, con datos históricos de 2022 y 2023. Lo que nosotros buscábamos era saber si realmente había una diferencia significativa entre esos 2 años de sus ventas, y también si el tipo de motor y el mes influían en las ventas que tenían.
En el primer motor realizamos pruebas de normalidad para saber si los datos se ajustaban a una distribución normal y si lo hacían. En nuestra prueba de varianzas necesitamos saber si podíamos asumir o no varianzas iguales. En este caso no las asumíamos. Y por último, una prueba de medias. Aquí podemos ver que no hubo una diferencia significativa, o sea, realmente estuvieron casi igual. Entonces, no podemos decir que hubo un incremento ni un decremento en sus ventas. Realizamos lo mismo para el siguiente motor, si se ajustan a una distribución normal, no asumimos varianzas iguales y de igual manera no hubo una diferencia significativa entre las dos ventas, entre los 2 años de venta. En el siguiente motor no tuvimos una distribución normal en uno de los conjuntos de datos, por lo que tuvimos que recurrir a realizar una prueba no paramétrica y de igual manera tampoco hubo una diferencia significativa en las ventas de este tipo de motor. En el siguiente motor también tuvimos dos conjuntos de datos que no se ajustaban a una distribución normal y de igual manera una prueba no paramétrica y no hubo una diferencia significativa. Ahora, igual realizamos una ANOVA de mes y motor. En este ANOVA lo que nosotros buscábamos era saber si el mes y el tipo de motor afectaban en las ventas que ellos tenían. Aquí podemos apreciar que sí, el mes y el motor sí afectan en las ventas o salidas que tienen de sus motores, y los meses en los que más salidas tienen es en agosto, en enero y en septiembre. Esto lo podemos utilizar para saber su punto de reorden porque son los meses donde mayor demanda de motores tienen. Entonces, tener el producto listo para venta en ese momento y no perder clientes. De igual manera, sus dos productos que más venden es el Axial 600 y el 0800. El Axial 600 es obvio porque ellos tienen la patente de ese motor, entonces son la única empresa que lo puede distribuir. Ahora pasando al análisis del sistema de medición, nosotros realizamos una prueba R&R donde nosotros fuimos a contar motores físicamente y los comparamos con el inventario de Esmeralda. Lo que podemos apreciar aquí es que sí hay una variación del 20%, donde el 15% está en la reproducibilidad y todo ese 15% está desglosado totalmente en los operadores por partes. Lo que quiere decir que hay un problema en la capacitación de las personas eh, y hay que reforzar esa parte para que no haya diferencias en el inventario. Pasando a nuestras propuestas de solución, mencioné anteriormente, realizar auditorías periódicas del inventario y por último poner códigos de barras o trademarks en los insumos para poder identificar cuando una pieza salga o entre el almacén. Pasando a nuestro plan de control, nosotros llevamos un plan de control dándole seguimiento a una de las propuestas que nosotros mencionamos anteriormente, que son las auditorías periódicas. Esto con el fin de poder mitigar o si se pudiera evitar los faltantes. Cuando me refiero a evitar es poder, o sea, eliminar ese riesgo. Y nosotros calculábamos un intervalo de entre el 0 y 10 faltantes por cada auditoría que se hiciera, siendo el 0 el punto óptimo de este plan de control, o sea, donde no hubiera ni un faltante y tampoco ni un sobrante. Y pues nuestras conclusiones en general por parte de los tres fueron muy eh, casi iguales, pues, se podría decir, sí fueron muy equitativas. Nosotros llegamos a la conclusión de que con este análisis estadístico sí podemos lograr concretar si realmente hubo diferencias entre el inventario físico y el sistema, y de igual manera saber qué aspectos influyen en las ventas de los motores. También es evidente que hay muchísimo trabajo que hacer por parte de la empresa, pero este podría ser un buen paso por el cual empezar a crecer y a mejorar sus áreas. Gracias.